Tercera ponencia de la jornada va a estar a cargo de don Javier Pastor, o don Xavier Pastor. Él es el director ejecutivo de Oceana en Europa. Javier nació en Palma de Mallorca, es licenciado en Ciencias Biológicas. Discúlpeme si no pronuncio bien el Xavier escrito en catalán. Inició su trayectoria profesional en el Instituto Español de Oceanografía, donde trabajó como biólogo pesquero durante 11 años. De allí pasó a fundar Greenpeace en 1984 aquí en España. Él fue el que fundó Greenpeace en España. Fue director ejecutivo de Greenpeace durante más de 15 años. Él es Premio Nacional de Medio Ambiente, lo recibió en el año 2002. Ha desarrollado en Centroamérica el proyecto Mar Viva para vigilancia y control de la pesca ilegal. Actualmente dirige la organización Oceana en Europa, dirigida a la investigación para la recuperación y la protección de los océanos. Ha dirigido varias decenas de campañas de protección del medio ambiente marino a bordo de barcos de Greenpeace, Mar Viva y Oceana. Cualquiera de ustedes que se haya acercado al puerto deportivo en los últimos tiempos habrá podido ver que hay un catamarán espectacular de Oceana desde hace ya bastantes días allí, ¿no? Ha publicado un centenar de trabajos científicos y técnicos sobre pesquerías, así como varios libros sobre la protección del medio ambiente. Hoy es el tercer ponente de esta jornada con una ponencia denominada Aerogeneradores contra el cambio climático y la acidificación de los océanos. Señoras y señores, con ustedes, don Xavier Pastor. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por estar aquí para debatir o para escuchar todos los puntos de vista y un par de aclaraciones antes de empezar. Tal como ha anunciado el presentador, no tengo la suerte de ser andaluz, solo soy mallorquín y como tal no soy ni la mitad de gracioso que Rafael Ruiz, ¿no? Entonces, no espere de ninguna manera una ponencia tan divertida, porque no lo será. Otra cuestión es que no he venido aquí a debatir con Rafael Ruiz hoy. Sin embargo, porque contestar a las cosas que se han dicho en la ponencia anterior me llevaría toda la ponencia que tengo que hacer yo. Y la ponencia que yo he preparado es diferente. Pero ya que los organizadores han anunciado que esta es la primera de las jornadas, les animo, les suplico que la siguiente me inviten, porque dedicaré toda la ponencia que haga la próxima vez que venga a rebatir el 70% por lo menos de las cosas que se han dicho aquí por parte del representante de la plataforma. De manera que estaré encantado de hacerlo. Respecto a la ponencia de hoy, lo que vengo aquí a explicar a quien lo quiera escuchar es por qué, las razones por qué organizaciones como Oceana, organizaciones ecologistas nacionales e internacionales como Oceana, como Ecologistas en Acción, con gran implantación en Andalucía y en particular en Cádiz, como Greenpeace, están a favor de la energía eólica marina y apoyan, en este caso, además, el parque eólico en Chipiona. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué algunos de ustedes se pueden plantear por qué personas y entidades que se han enfrentado durante décadas a la industria cuando no nos ha gustado lo que hacían,
Nos hemos enfrentado a la Administración, a los ayuntamientos, a los gobiernos de todos los colores en todas partes del mundo y en todos los pueblos de España y de otros países. ¿Por qué gente que se ha arriesgado y que de hecho ha tenido penas de prisión y ha sido golpeada, que ha puesto en peligro su vida para defender sus planteamientos en temas medioambientales, se encuentra aquí haciendo costado a un ayuntamiento y ayudando indirectamente o de una manera paralela a empresas que quieren poner parques eólicos marinos? Yo creo que esto debería hacer reflexionar por lo menos a las razones de por qué estamos aquí. Y son las que intento explicar en esta ponencia, que no es respuesta a la anterior, sino una cuestión diferente. En primer lugar, creo que es un atrevimiento, siquiera el intentar plantear las razones estas cuando hay gente que lo ha hecho con la calidad y con el rigor que lo ha hecho Al Gore, el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, en sus conferencias que están recogidas en esta película que se llama Una verdad incómoda, que algunos de ustedes habrán visto, ya tiene 3 años aproximadamente, si no más, y que todavía seguramente se puede encontrar en videoclubs y en sitios. Les recomiendo que quien de verdad quiera entender lo que está pasando, que se haga con esta película y que la mire. Y en algunos lugares, en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, incluso se ha distribuido de forma gratuita a la gente para que el público diera cuenta del papel que tenían que jugar frente al cambio climático y sus consecuencias, que está explicado pues 100 veces, 1000 veces mejor de lo que puedo hacer yo hoy aquí. El efecto invernadero, mucha gente que está ahí lo conocerá, pero vamos a recordar de qué se trata. La energía solar llega a la Tierra y la calienta. Los rayos infrarrojos golpean en la Tierra y se volverían a escapar y la Tierra estaría fría. La temperatura sería muy baja. Gracias a la atmósfera, al CO2 que hay en la atmósfera, gran parte de esta energía de los infrarrojos se contiene dentro de la atmósfera y hace que este sea un planeta habitable, hace que sea un planeta donde haya una temperatura donde se puede vivir. Pero una buena parte del calor escapa al espacio. Sin embargo, a medida que se está calentando el planeta, a medida que se está creando más CO2 en la atmósfera, los gases ya no pueden escapar y se van creando este efecto invernadero, que su nombre propio, su mismo nombre indica, y todos ustedes lo han experimentado, y están calentando el planeta. Estos son los datos de aumento de temperatura en el planeta desde el año 1860 al año 2000. Las 3 líneas son 3 líneas de 3 laboratorios distintos o 3 sistemas de medición distintas. Entonces, esas líneas se ve como de una manera absolutamente indudable se está calentando la Tierra. Y quien no lo quiera creer con estas gráficas, basta ver qué tiene de lógico que en el pleno mes de noviembre, casi entrando en el de diciembre, tengamos temperaturas correspondientes al mes de septiembre, octubre aproximadamente. Y donde la temperatura del agua, de ese mar del que todos hablamos tanto y que todos queremos tanto, hoy este año el mar ha tenido las temperaturas más altas registradas desde los 150 últimos años en los que se está tomando las temperaturas. Se ha subido la temperatura entre 0,15 y 0,3 grados en cada década en los últimos años. Pero se prevé que para 2100 la temperatura se haya incrementado entre 1,4 y 5,8 grados centígrados. Estos son distintos escenarios que hacen las Naciones Unidas en el panel intergubernamental de cambio climático, que reúne a los centenares de los mejores científicos climáticos de todo el mundo, de todos los países. ¿Cómo ponemos? Esto era la temperatura. Miremos ahora el CO2, los niveles de CO2 a la atmósfera. Desde 1958 al año 2003 queda claro cómo estaba subido, pero
esto no es más que aquel pedacito de allí. Aquel pedacito, si cogemos desde el año 1000 al año... Estaba entendido. ¿Sí? Bueno, es igual, hablo desde aquí, hablo fuerte. Si cogemos desde el año 1000 al año 2000, vemos cómo ha subido de manera espectacular desde 1800, desde la revolución industrial hasta arriba de todo. Pero todo y con ello, ese trocito de allí no es más que este pedacito de aquí. Esto es desde 400.000 años hasta el presente. Con lo cual, la conclusión a la que llegamos es que hoy, en este periodo histórico, las temperaturas son las más altas que ha habido en cientos de miles de años. Si miramos todavía un poco más allá, y estas cosas se saben a través de la medición de CO2, que se extrae de los polos, de la Antártida en particular, donde se recogía el CO2 de hacía muchos años, nos encontramos con que estos son ciclos que ha habido de temperatura, y hay quien dice, hay algún listo por ahí que dice que estos son ciclos habituales que pasan y que pasará y que ha pasado otras veces en la vida. Esa es la primera vez que hubo una obra de arte, las pinturas rupestres. Estas son las primeras civilizaciones. Aquí es donde estamos ahora en CO2 y aquí es donde estamos dirigiéndonos en los próximos 30 años si no paramos las emisiones de CO2. De manera, y esto no representa más que ese trozo en la historia de la humanidad, no de la humanidad, del planeta, de 25 millones antes del presente. O sea que lo que quiere decir esto es que el CO2 de la atmósfera llegará a niveles más altos de los que ha habido en millones de años en unas décadas. O sea que es nada, es una miseria de tiempo cómo se está acelerando. Entonces, este tema pone en relación las emisiones de CO2 y la temperatura global. Arriba es la curva de emisiones de CO2, de concentración en partes por millón, no es en cantidad de toneladas, sino el CO2 que está en la atmósfera, la concentración. Y en la parte inferior vemos cómo esto está absolutamente en relación con las temperaturas que hay en el planeta. Y no hay ninguna duda científica respecto a esto. ¿Qué pasa con el cambio climático? Se produce una elevación del nivel del mar, lo sabe casi todo el mundo porque se ha debatido mucho, se produce un calentamiento del agua, hay cambios en las corrientes y hay una alteración química, que estos dos últimos temas son menos conocidos. Pasaré esta rápida para no entretenerme porque vamos un poco cortos de tiempo, pero si podéis leer un poco mientras bebo. Esta gráfica da una idea del impacto que tiene el CO2 en la atmósfera desde incremento en tempestades, incremento en fusión del hielo, incremento de la temperatura, de la acidez y el impacto sobre las estructuras y los negocios humanos. Perdón. Una cosa poco conocida es el efecto albedo. El efecto albedo es que cuando la luz solar incide sobre superficies blancas, rebota. En cambio, por eso ir de blanco es más fresco que ir de oscuro, ¿no? Entonces, cuando esto lo aplicas a la capa de la Tierra, resulta que en las zonas donde hay más hielo rebota la radiación con más facilidad. Pero a medida que se está calentando el planeta y se está derritiendo el Ártico y la Antártida, que me imagino que esto lo veis en la prensa, lo veis en la televisión, lo que está ocurriendo es que al haber menos hielo hay más zonas oscuras. Al haber zonas más oscuras rebota menos la luz y se absorbe, con lo cual se calienta más la atmósfera y derrite más el hielo. De manera que es un círculo vicioso en el cual se está produciendo una fusión de los hielos, que además de provocar un aumento en el nivel del mar, en algunas zonas, como en el Ártico, en Groenlandia, en Alaska, está liberando otros temas de efecto invernadero, otros gases
como el metano, que durante siglos, durante milenios, estaban cogidos en la tundra antártica. O sea, sabemos que tanto en la Antártida como en el Ártico el hielo se está derritiendo y que la pérdida en el Ártico es de 2,7% cada década. Es posible que mucho antes del año 2010 ya no quede hielo en el Ártico en la ciudad. ¿Nos puede importar o no nos puede importar? Porque es el Ártico y está muy lejos. Pero esto tiene un impacto sobre todos nosotros, no solo sobre los esquimales, tiene sobre toda la gente que vive en el planeta. Esto es lo mismo está ocurriendo en la Antártida. Y pasaré rápido, pero bueno, ahí se ve cada año la superficie de hielo en la Antártida en el momento de más hielo, que es en el invierno antártico, o sea, en agosto, es cuando hace más frío en la Antártida, pues cada vez el hielo ocupa menos espacio. El nivel del mar está aumentando. Ya está aumentando, no es que vaya a aumentar, es que está aumentando ya entre 1,3 y 2,3 milímetros al año entre el 61 y el 2003. Y eso parecerá poco, un 1,3, pero es una barbaridad. Y es muchísimo más si tenemos en cuenta que, es mucho más, una cantidad mucho más importante si tenemos en cuenta que el incremento más rápido se ha producido entre el 93 y el 2003. El ritmo se está acelerando. Y entonces hay unas estimaciones de subida del nivel del mar que van desde 0,5, o sea, medio metro, a 1 metro hasta final del año, hasta final de este siglo, en el mejor de los casos. Estos días salían en el periódico las últimas estimaciones que hablan de 4 metros antes del año 2100. Y que nadie piense que el año 2100, o sea, que el año 2099 va a estar todo como ahora y de repente en un año subirá 4 metros o subirá 1 metro. Está subiendo ya ahora y teniendo el impacto ya ahora. Estos son los datos el récord de temperaturas que se está produciendo ya ahora, en el año 2009, hubo las temperaturas marinas más altas de toda la historia desde que hace 150 años se empezaron a medir. ¿Qué pasa cuando sube el nivel del mar? Con un metro de incremento en el nivel del mar, que puede suceder a finales de este siglo o a mediados de este siglo, o sea, dentro de 20, 30 años, toda la zona azul es tierra hoy en día, en Florida, empezando por Miami. Todo esto estará inundado en 20, 30, 40, 50 años, dependiendo de la rapidez con que se haga esto. Pero esto es Florida, son los americanos. ¿Qué nos importan? Pues nos pueden importar porque se producen erosiones costeras, se inundan las ciudades. Lo estamos viendo. A nadie le sorprende que cada día, cuando se pone la televisión, hay una región de España, un país en el mundo, donde hay unas inundaciones que no habían sucedido hasta ahora, donde hay Filipinas, ciclón tras ciclón, Canarias la semana pasada, Madrid hace 2 semanas. Es decir, nadie se da cuenta de que está pasando algo, no es un catastrofismo que se anuncia para el futuro, está pasando hoy en día. Hábitats que desaparecen, estas tortugas que nos importan tanto necesitan unos hábitats para vivir que desaparecerán con el cambio climático. Esto, bueno, es una cosa hecha para España. Hasta ahora veíamos Florida. Esto es una simulación hecha por Greenpeace de qué pasará en el Mar Menor, en Murcia, si sube el nivel del mar. Si sube un nivel del mar en el menor de los casos seguros. Es decir, entre 0,6 y 0,8 metros, o sea, menos de 1 metro. Según estudios hechos por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático y la Universidad de Castilla-La Mancha, 2 datos que se han cogido, y esto es lo que le pasará al Mar Menor. De hecho, como anécdota, ya que hay juristas aquí de prestigio, ayer o anteayer se empezó un juicio contra Greenpeace iniciado por los propietarios de estos apartamentos, diciendo que desde que se publicaron estas fotos ha perdido el valor patrimonial del eso, y ya nadie los quiere comprar. Pero esto no es ninguna demagogia. Esto así es como
Eso es lo que pasará si sube medio metro el agua. Entonces yo preguntaría, a lo mejor la Universidad de Cádiz podría hacer un montaje igual. ¿Qué le pasará a esa playa de Chipiona, a la de Rota, al del Parque Nacional de Doñana, si el agua sube medio metro? Desaparecerá absolutamente. El chiringuito el señor del kiosco, todos estos señores, que eso, el que vende las gaseosas, los turistas, ¿qué es eso? No eso. Y ya podrás ir al placer de donde sea a coger arena y volverla a poner aquí, que por cierto es una actividad de gran impacto ecológico contra la cual los ecologistas siempre nos habíamos posicionado, a sacar arena del fondo del mar para regenerar playas. Veo que aquí se ve como una cosa positiva, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque se haga esto, es como intentar vaciar el mar con un cubo. ¿Qué les pasa a las especies marinas con la subida del temperatura? Muertes por estrés térmico, difusión de enfermedades, asentamiento de especies exóticas, migraciones hacia no se sabe dónde, desequilibrio de sexo en especies marinas. Otra vez, esas pobres tortugas que nos importan tanto a todos. Ya sabéis que las tortugas, según la temperatura que hay en la arena donde ponen los huevos, salen machos o salen hembras y tienen solo un espacio muy pequeño de gradiente. Si cambia la temperatura, todos los que nazcan serán machos o todos los que nazcan serán hembras, con lo cual el futuro de estas especies serán eso. Los corales son una simbiosis entre carbonato cálcico, algas simbiontes y el coral, ¿no? el propio coral. Estos se ven afectados por el cambio climático. El boom de especies ajenas como las medusas, que también nos afectan a todos los que vivimos en lugares turísticos o los que ni siquiera vivimos en lugares turísticos pero que vamos a bañarnos o que tienen algún negocio al respecto, tienen relación con la subida del nivel del mar. Pasaré rápidas algunas que también son muy importantes, pero no hay tiempo y no quiero consumir, que todavía me quedan 10 minutos. Bueno, entonces, al aumentar el nivel de CO2, disminuye el nivel de oxígeno, con lo cual esos peces tan importantes, estos organismos tan importantes para todos nosotros que no queremos que se vayan, tienen dificultades para respirar, para reproducirse, para vivir, básicamente. Ya este es el cambio de las corrientes. Este es un tema que puede importar, puede hacer gracia, puede hacer comentarios. He dudado un poco de poner estas diapositivas para no caer en temas demagógicos o que se puedan calificar de demagógicos, pero esto puede pasar. O sea, este es la corriente del Golfo que calienta toda la parte de Europa y luego baja fría por la parte del Atlántico. Me estoy refiriendo a esta zona de aquí. Por eso, a la misma altura, en América, a la misma latitud, hace mucho más frío que la que hace en Europa o en España en particular. La alteración de la temperatura del agua puede hacer, y estos son datos científicos, quiero decir, estos gráficos provienen de publicaciones científicas, puede hacer que se corte la corriente del Golfo y se reduzca. Y el aire polar pase directamente desde el Ártico hacia Europa, con lo cual también afectará a nuestra forma de vida, a nuestro turismo, a todas estas cosas que a todos nos importan tanto, no solo a la gente que vive en Chipiona, nos importan a todos. Estas diapositivas que voy a poner pueden ser tan demagógicas como otras cosas que se han oído hoy aquí, pero deben hacer pensar. Esa película, El día de mañana, que es una película bastante mala, por cierto, pero tiene hace una aceleración futurística de lo que puede pasar con una temperatura subiendo 4 o 5 grados. Cuando se modifica la corriente del Golfo, se producen este tipo de fenómenos que ya están pasando a un nivel menor. Pero, por ejemplo, ahora el Instituto Español de Oceanografía el año pasado midió la ola más grande que jamás se había medido en el Cantábrico, la midió el año pasado el Instituto Español de Oceanografía en una tormenta total. Y otra vez, si veis cada día los telediarios, veréis las cosas climáticas que ya están pasando.
Entonces esta película lo trata como si todo esto pasara en 24 horas, así es como lo trata. Eso no pasará en 24 horas, pero puede pasar a lo mejor en 24 años. ¿Qué es la acidificación del mar? Hasta ahora lo que pasaba es que el CO2, el océano tiene una capacidad de absorción del CO2 muy importante. Y entonces siempre habíamos dicho, qué suerte que está el mar, porque si no estuviera el mar y no sobreviviera el CO2, todavía habría más CO2 en la atmósfera y entonces la situación sería mucho más grave de la que es. Pero esto que el mar que nos ha ayudado comiéndose el CO2 no ha pasado gratuitamente. Y esto se empieza a comprender ahora. El CO2, cuando se va al mar, se combina con el agua y se convierte en ácido carbónico. Y entonces, por una serie de reacciones químicas, que ahora no voy aquí y no vamos a perder tiempo, eso lo que hacen es eliminar el carbono que necesitan los organismos para construir sus conchas, básicamente, los corales y otros organismos que veremos. Se producen dos efectos. Por una parte, al haber más iones libres de hidrógeno, aumenta la acidez. Y al no haber suficiente carbono, los animales que necesitan el carbono para crear conchas y esqueletos externos, pues no pueden hacerlo. Y naturalmente, si en Gabón o en Senegal o en Turquía o en Estados Unidos hay mares ácidos, en Chipiona también los hay. Está cambiando la acidez de los océanos en todo el mundo. No es que los mares de Chipiona sean diferentes de los otros lugares. Lo que le pasa a la otra parte del mundo le pasa también a Chipiona. Y esa falta de capacidad de eso, todas estas diapositivas básicamente lo que intentan explicar es la rapidez con la cual se está produciendo este tema y cómo a medida que aumenta la concentración de CO2 disminuye la concentración de carbono y aumenta las dificultades de los animales de poder crear sus conchas. Ahí vemos cómo podría pasar desde el año del 1800 y pico, me parece que era, a lo que puede pasar dentro de unos años si se llegan a los niveles a los que se está avanzando rápidamente. Cuanto más rojo, más ácido. ¿Quién sufre esto? Los arrecifes de coral, los terópodos, que son unos animales que sirven de comida al resto de los organismos, los corales de profundidad, los moluscos, los crustáceos, esos langostinos tan importantes para todos. Si no pueden hacer sus conchas, no habrá langostinos, ni habrá moluscos. Es decir, que esto también es importante para todos. Las algas diatomeas, que son también animales de los cuales comen todos estos animales. Aquí hay algunos ejemplos de cómo los corales, en un estado normal y después de 6 meses en agua ácido, cómo quedan habiendo perdido todo el esqueleto cálcico. Aquí podemos ver de forma animada cómo se está disolviendo un terópodo, un pequeño de estos animales que sirven de alimento, en base a el incremento de temas ácidos. Son todos estos datos científicos y ahí están las personas, los autores que los han llevado a cabo. Cómo se disuelven los esqueletos de los corales, como veíamos antes. Este es el mismo coral que naturalmente estos corales están así tan tiesos y tan alegres porque es un experimento de laboratorio. En el momento en que esto pasara en la vida normal, pues ya habría siempre un depredador que querría comerse este coral, que para eso tiene un esqueleto para que no se lo coman, ¿no? Es decir, que desaparecen los corales. La acidez cambia el ritmo respiratorio, la química sanguínea, la tasa de crecimiento, afecta a la reproducción, afecta a la viabilidad de huevos y larvas, afecta a la alimentación. En definitiva, a medida que va aumentando los niveles de CO2 y va acercándose a ese punto, no solo deja de crecer y de tener dificultades los animales para crear sus conchas, sino que se empieza a disolver. Esta es la situación que había en 1870, en el 2006, y esto es lo que se estima para el 2050 si siguen los niveles como estamos ahora.
Y todo esto va impactando a distintas especies. Esto es un arrecife de coral, una isla coralina, y cómo se ven impactados animales de todo tipo. Este es el resumen de las consecuencias de la acidificación de los océanos, las cosas que hemos dicho, básicamente, y que no vamos a leer ahora y repetir, pero vamos, esto es la cuestión. Entonces, ¿cuál es la situación? Es parecida a lo que sería con una bañera. La bañera van entrando agua, en este caso emisiones de CO2. En los niveles preindustriales estaba a 280 partes por millones la concentración de CO2 a la atmósfera. El nivel saludable, el nivel seguro de que no va a pasar nada malo, es la línea verde esta a puntos, de 300 a 350 partes por millón. Ahora ya estamos en 385. Y los científicos dicen que si se llega a 450 o 500 ya se producirá un vertido y ya no habrá manera de parar el golpe. Esto es la absorción y por eso hemos de abrir el grifo de abajo a base de absorber o disipar el CO2. Esta diapositiva es si yo solo tuviera que poner una diapositiva en toda la conferencia sería esta. Y esta explica por qué organizaciones como Oceana o como Ecologistas en Acción o como Greenpeace están a favor de los parques eólicos marinos, que son además mucho más eficaces y eficientes que los terrestres. Esto es el nivel de CO2, las concentraciones, los niveles de CO2 emitidas en Estados Unidos, pero en realidad es una gráfica similar se puede hacer para todo el mundo. Esto es la tendencia si seguimos como siempre, si seguimos viviendo y haciendo las cosas como hasta ahora. Esto es con lo que se está haciendo ahora, parar un poco, frenar, reducir un poco las... Y esto es lo que nos dicen los científicos, pero no solo los científicos, lo dice la FAO, lo dice el G20, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático, lo dice todo el mundo. Afirma que para el año 2050, que está aquí, son 30 o 40 años, tenemos que reducir los niveles de CO2 entre 80 y 90% para parar el golpe, para parar el cambio climático. Y que si no se hace, será... Y así poder volver a 350 partes por millón. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto solo? Eliminando los combustibles fósiles. ¿Y qué hace Oceana para ello? Por una parte, intenta paralizar explotaciones petrolíferas en Estados Unidos, en España, en los pozos marítimos, intenta regular las emisiones del transporte marítimo y apuesta por las energías renovables, en particular de las marinas. Si utilizar petróleo no es la respuesta, será utilizar la electricidad, pero esta electricidad tiene que ser producida de manera limpia. Las energías renovables marítimas, algunas de ellas están en mantillas, ya irán viniendo, pero las olas, las corrientes, las mareas, siempre habrá alguien que se oponga a cualquiera de ellas, desde luego, pero algún día empezarán a funcionar. Las únicas que llegan a tiempo, las únicas que nos pueden dar la solución, es la eólica marina. Y por esto, gente que siempre se ha opuesto a las actividades industriales y ha luchado contra políticos, ha luchado contra industrias, ha luchado contra quien haya hecho falta por lo que creía, ahora luchamos también por lo que creemos, que es que se pongan en marcha estos sistemas que pueden salvar el planeta, que pueden salvar la humanidad, que pueden salvar las especies animales, los ecosistemas. Es una opción alternativa de inversiones para la empresa. Nos encontramos, desgraciadamente, al lado, bueno, desgraciado o afortunadamente, de empresas como Iberdrola, como Acciona, como Endesa, las mismas empresas que construyen y construían centrales nucleares y centrales térmicas. Pero nos da igual. Lo que queremos es que dejen de hacer... no nos importa si se han vuelto ecologistas o no se han vuelto ecologistas, si son verdes o dejan de ser. No nos importa lo que rezan cada noche en su casa. Lo que nos interesa es que hagan energías renovables marinas limpias y que no continúen con este tipo, con la central nuclear de Vandellós, con la central térmica de los Barrios en Cádiz o con una plataforma como la de Casablanca. Que, por cierto, ¿alguien ha pedido
un consenso social total para construir la central nuclear de Vandellós? ¿O la central térmica de los barrios? ¿O la han construido cuando han querido con la oposición de organizaciones ecologistas como las nuestras y que no hemos conseguido pararlo? Nadie ha pedido un consenso social total para todo eso. Entonces, esto es una alternativa de inversiones, una opción alternativa de inversiones en donde las mismas empresas pueden utilizar el mismo dinero y las mismas subvenciones, porque las nucleares también están subvencionadas, para hacer eólicas marinas. Creadoras de empleo, se pueden poner esos ejemplos de ridiculizar la cosa, que si hay 8 tíos que se controla desde Chicago, pero objetivamente hay estudios de los sindicatos, hay estudios de la OCDE en lo de la energía eólica crea objetivamente puestos de trabajo. No sé si en Chipiona no los creará, pero en todo el resto del mundo los está creando, ¿no? Promueven industrialización. Esto no es nuevo, está subiendo muy rápidamente, pero estos son datos de crecimiento inevitable. Esto va a pasar, nos guste o no nos guste. Y a nosotros, a mí me gusta mucho que esté pasando esto. Y no es la primera vez que pasa, curiosamente. Eso fue la crisis energética de los 80. Ahí se colocaron todos estos, cuando el petróleo era muy caro y había poco. De repente empezaron a subir las eólicas y otras energías, pero sobre todo las eólicas. En particular, gráficas de las eólicas en los Estados Unidos. De repente, cuando bajó el precio del petróleo, se olvidaron de la eólica y ahora están subiendo pues como locos. Offshore en el Reino Unido, en Dinamarca, la eólica lidera el sector energético europeo y en 2008 se instalaron en la Unión Europea más megavatios que en ninguna otra tecnología de generación. No se está experimentando nada con Chipiona. Está bastante experimentado, tanto en tierra como en el mar. Obama las impulsa, Zapatero dice que las impulsa, esperamos que les impulse de verdad. Este es el mapa eólico, pero naturalmente nosotros mismos decimos que la energía eólica marina es un desarrollo industrial y como tal tiene impacto. Nosotros nunca hemos dicho que la energía eólica marina no tenga un impacto, lo tiene. Lo que pasa es que creemos que el impacto que tiene es mucho menor que lo que se nos viene encima con el CO2. Y creemos que el coste-beneficio, desde un punto de vista ambiental, va muy a favor de la eólica. Tiene problemas. Hay gente, tiene potencialidad para crítica. Hay gente que no le gusta ver molinos. Bueno, a mí no me molesta tanto. Incluso en mi tierra, si alguien me lo va a preguntar, los querrías en tu tierra, también le he dicho al gobierno balear lo que pienso de esta afirmación que se ha puesto aquí, ¿no? Pero esto es la distancia a la costa, esto es en millas, o sea que 10 kilómetros o 14 kilómetros serían pues aproximadamente las 10 millas. Aquel sería, efectivamente, no está muy alejado de lo que presentaban los otros ponentes. Hay impactos que hay que minimizar con las aves, con los delfines, con la pesca. Y 2 palabras sobre la pesca. Oceana está trabajando desde hace muchos años, desde que existimos, que no hace tanto, pero son 8 o 9 años, con los pescadores artesanales. Somos sus aliados y ellos son los nuestros. Los pescadores artesanales, los que pescan con trasmayo, con palangre de fondo, con nasas en particular, son los que ellos están con nosotros y nosotros con ellos. Nosotros creemos que ellos deberían recibir los subsidios que se llevan los arrastreros y los que se llevan los grandes barcos. Pero hay otros pescadores que son los que les causan los problemas. Los problemas de la pesca, esa pesca que se va y que desaparece, no la crean los generadores marinos. Lo crean los pescadores irresponsables que han arrasado con los recursos pesqueros de todo el país y también los de Andalucía. Y en Cádiz y Huelva, la Guardia Civil ha detectado una mafia organizada detectada por la Guardia Civil y llevada a los tribunales, de este sector pesquero que todos adoramos tanto, dedicándose a hacer contrabando o pasar pescado ilegal, peceñines de estos, que todos nos gustan tanto comer, ¿no? Y que hacemos una ilegalidad al hacerlo. Pero son tan buenos que ¿cómo vamos a renunciar a ellos? Eso es lo que ha acabado con las pesquerías, no los aerogeneradores marinos.
El caso de Chipiona. Efectivamente, hay una movilización que nosotros respetamos y admiramos, que un pueblo se mueva realmente por algo que cree que le afecta y adelante, básicamente, que continúe con sus movilizaciones y expresando, pero esperamos que si alguien que lo ve desde un punto de vista objetivo es capaz de cambiar de opinión en una dirección o en la otra, después de oír a unas personas u otras, que lo hagan, que no nos mantengamos en las mismas posiciones continuamente. Por eso vinimos aquí con nuestro barco a hacer investigaciones. Y por cierto, estas investigaciones las ha hecho Oceana porque ha querido, no nos las ha encargado ni el alcalde, ni Mactel, ni la Universidad de Cádiz, no hemos recibido un duro de nadie, lo hemos hecho con nuestro propio presupuesto y porque creemos que esto se debía hacer. Cuando llegamos aquí con este barco, yo jamás había visto ni me había encontrado con el alcalde de Chipiona y ni sabía quién era el alcalde de Chipiona. A Mactel no sabía, y tardé todavía semanas después a aprender a decir Mactel, ¿no? Porque era un nombre que no conocía la empresa, no conocía la Universidad de Cádiz, los conocemos como investigadores. Personalmente nunca habíamos hablado con ellos. Vinimos porque creíamos que debíamos venir. Y digo esto porque hay, y por poner la expresión, hay canallas que habréis oído que dicen que nosotros estamos aquí porque nos paga Mactel o porque nos paga el ayuntamiento o porque somos del PSOE, que tampoco lo somos, ni somos del PP. O sea, siempre hay algo. Y a esto dos cosas. Primero, cree el ladrón que todos son de su condición. Y segundo, quien calumnia, quien difama, quien miente, es un delito. Es un delito, es una canallada, demuestra la catadura de las personas. Y además, en un sitio que somos tan religiosos, es un pecado mortal. O sea que eso para que... Bueno, esto, para los que ridiculizaban nuestros estudios, estos son las investigaciones que se han hecho en el Golfo de Cádiz, con buceadores, con robots, con dragas. Esto es lo que hemos encontrado en la zona que nosotros creemos que quieren poner los molinos, porque no lo sabemos, no lo han dicho dónde los van a poner todavía. Esto es el fondo de la zona de los molinos. Esto es lo que hemos encontrado. Y en cambio, más cerca de la costa, a los 7-8 kilómetros de la costa, empiezan todas esas zonas maravillosas de corales, de gorgonias, que los pescadores artesanales han defendido de los pescadores de arrastre. O sea que nosotros con los pescadores artesanales no tenemos nada en contra, ni mucho menos. Sin embargo, también hemos podido filmar a profundidades ilegales. A partir de aquí para allí, no pueden pescar los barcos de arrastre, porque la ley prohíbe que se pesque a menos de 50 metros. Pues ahí nuestro ROV ha detectado marcas de arrastre, que podría haber en detalle, pero todo esto son marcas de arrastre Y este mapa... Lástima que no tenga el otro que se ha mostrado. Esto también demuestra alguna manera de ser. El otro mapa que ha mostrado Rafael Ruiz, ese mapa, nosotros tuvimos una reunión con la plataforma a petición nuestra y le explicamos ya que ese mapa no era como él lo interpretaba, que no marcábamos aquello como una zona de protección. En ningún sitio encontraréis una palabra de Oceana que diga que eso era una zona de protección. Esa era la zona que determinábamos donde íbamos a estudiar. Y del estudio que hicimos ha salido esto. Y él lo sabe. ¿Por qué dice una cosa que sabe que es mentira? Está mintiendo. Bueno. Por último, este es un mapa que hemos hecho, una propuesta de mapa que hemos hecho
no solo de la zona del tema de eólico. Esta es una propuesta de conservación de lo que hoy es la minúscula esta área protegida de Doñana, que es esta cosa que está con los puntitos. Nosotros pedimos que se haga una zona protegida que vaya desde Mazagón hasta, básicamente, hasta la bahía de Cádiz, prácticamente, hasta aquí, hasta Rota, prácticamente, de 8 kilómetros. Una zona protegida para la pesca artesanal, un área marina protegida, una reserva que ocupe toda esta zona y quede todo el litoral protegido. Esto es una zona de protección de las aves del aseo. Podemos hacer risas y bromas sobre por dónde van las rotondas y todas estas cosas tan graciosas, pero nosotros hemos ido a hablar con los compañeros de la Sociedad Española de Ornitología y nos han dicho, mira, esta es la única zona importante para las aves en esta zona de aquí marina. Si no se ponen los aerogeneradores en esta zona, nosotros no tenemos ningún inconveniente. No lo vamos a apoyar, pero nosotros solo reaccionaremos si los aerogeneradores se ponen aquí. Y este es un aviso a las empresas que puedan estar interesadas, que si se intentan poner aerogeneradores en la zona IVA que promueve la SEO, que son los que de verdad saben, entonces nosotros no apoyaremos los aerogeneradores puestos en esa zona. Y puestos a decir frases, pues esto lo dijo, es la última diapositiva, lo dijo Rajendra Pachauri, que es también un premio Nobel, es el presidente del panel intergubernamental de cambio climático, y dijo, si no nos ponemos en acción antes del 2012, será demasiado tarde. Lo que hagamos en los próximos 2 o 3 años será lo que determine nuestro futuro. Este es el momento definitivo. Esto lo dijo Pachauri, pero lo dijo en el año 2007. O sea que ya llevamos mucho retraso si queremos hacer algo antes del 2012. Muchas gracias y siempre. Muchas gracias a don Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana.